¿Me confirman si se ve, por favor? Sí. Gracias. A ver, tengo un poquito de problemas con la transmisión, así que voy a tener la cámara desactivada ya. La clase pasada empezamos ya hablando de inecuaciones, hablamos un poco de intervalos, ¿sí? Vimos que son conjuntos, vimos el axioma del supremo, de igual manera recordamos algunas equivalencias lógicas que son muy útiles para resolver inecuaciones y estábamos hablando acerca de estos ejercicios que son la antesala para ya resolver las inecuaciones, ¿sí? Entonces, no es una resolución como tal de una inecuación, como ya lo vamos a ver después, pero sí que nos acercan al uso de los teoremas en el orden, ¿sí? Les había dejado estos dos ejercicios, ¿sí? Los voy a hacer rápidamente para que si los hicieron, pues vean si es que está bien desarrollado y si no los hicieron, pues tengan la manera de resolución, ¿sí? Entonces me dice si 2 sobre x es un elemento del intervalo abierto 3, 5, ¿a qué intervalo va a pertenecer 3x menos 1? Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces, 2 sobre x pertenece al intervalo abierto 3, 5. Y esto es equivalente lógicamente a que 3 es menor que 2 sobre x y 2 sobre x es menor a 5. ¿Ya? A ver, entonces, ayer hablábamos de que yo necesito saber en dónde está x, o sea, el número x, y de plano, a partir de ello, reconstruir 3x menos 1. ¿Sí? O sea, nótese que aquí x no podría ser 0, ¿no? Entonces vamos viendo esto. Mira que 2 sobre x está entre dos números positivos. ¿Sí? Entonces 2 sobre x debería ser un número positivo. Ahí estamos. Debería ser un número positivo. Ahora, yo lo que necesito es conocer el orden de este numerito, ¿sí? Pero no de 2 sobre x, sino de x sobre 2, o sea, de su inverso multiplicativo. Y para ello voy a usar un teorema que lo voy a escribir acá a la derecha. El teorema menciona lo siguiente, y lo habíamos analizado también en clases pasadas. Si b es mayor que a y a es mayor que 0, entonces 1 sobre b es mayor que 0, pero 1 sobre b es menor que 1 sobre a. ¿Ya? Existe una generalización de este teorema que me dice que si 0 es menor que a menor que b y b menor que c, entonces sucede esto, que 0 es menor que 1 sobre c, menor que 1 sobre b y menor que 1 sobre a. ¿Sí? Entonces, este segundo teorema es el que vamos a usar. Para ello voy a escribir ahora aquí una verdad. 0 es menor que 3, ¿sí? Menor que 2 sobre x, menor que 5. Esto sigue siendo verdadero, ¿no? Porque tú sabes que 3 es mayor que 0. Como 3 es mayor que 0, puedes incluirle aquí en tu desigualdad. Es una introducción de la conjunción, ¿sí? Puedo ser más explícito, inclusive, y hacer esto, miren. Vamos a ponerle acá. Pongo esto aquí. Y hacer esto. 0 menor que 3 es una proposición verdadera. Y nuestra proposición que teníamos antes
¿Ya? Entonces lo que hice fue introducción de la conjunción con una proposición que sé que es verdadera. Y como hemos trabajado las dobles desigualdades, pues tendría esta que está acá. Entonces aplico mi teorema, ¿no? Y pues, ¿qué me va a quedar? Me quedaría que 0 es menor que un quinto, menor que x sobre 2, menor que un tercio. ¿Sí? Ahora, ya sé que x sobre 2 está entre un quinto y un tercio. Y puedo regresar al anterior, ¿no? Yo sé que esto es cierto y además sé que esto es cierto. Y puedo hacer eliminación de la conjunción. Ahora ya no me es necesario que 0 sea menor que un quinto. Aunque sé que es verdad, pero a mí lo que me interesa es saber x sobre 2 entre qué números está. ¿Sí? O sea, entre qué números está acotado este x sobre 2. Entonces me va a quedar un quinto menor que x sobre 2, menor que un medio. Entonces, como ves, esta introducción de la conjunción simplemente me ha servido pues, para poder aplicar el teorema. Porque yo, para poder aplicar el teorema de inversos multiplicativos, o bien debo trabajar con positivos o bien con negativos. ¿Sí? Yo de buenas a primeras, esto yo no puedo decir que es esto, ni tampoco esto. ¿Sí? Debo yo saber que estos dos números o bien son positivos o bien son negativos. ¿Sí? Por eso me cercioro poniendo aquí nuestro 0, ¿no? Y ya, tengo que x sobre 2 está entre esos dos números. Debería multiplicar por un medio, no por 2, perdón. Debería multiplicar por 2, multiplicativa, me quedaría 2 quintos. Menor que 2 por un medio sería 1 por x. Y 2 por un medio pues es 1. Y ya tengo que x está entre 2 quintos y 1. Finalmente reconstruyo 3x menos 1. Entonces 3 por 2, 6 quintos. 3x menor que 3. Y restaríamos 1. 6 quintos menos 1 es un quinto. Y 3 menos 1 pues sería 2. De donde podríamos concluir que 3x menos 1 pertenece al intervalo de un quinto a 2. ¿Sí? Entonces, todo es aplicación de teoremas, muchachos. No nos inventamos nada. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna preguntita. Si no, le hacemos el que sigue. Inge, Dime. se me fue el internet un ratito y no le entiendo esa parte de que le puso un medio en vez de un tercio. Un medio en vez de un Aquí, tercio. aquí. Ahí donde está 0 es menor que un quinto y un quinto es menor que x medios y menor Ah, que un medio. Ahí. ya. Estoy aplicando este teorema. Este. ¿Sí ves? ¿Y por qué un medio y no un tercio? ¿Por qué un medio y no un tercio? Es que ahí arriba está un tercio. Ah, ya, ya. ¿Sabes por qué? Porque me equivoqué. Ya, aquí Ah, es yo un pensaba tercio. que había hecho algo. No, sí, sí tienes razón. Es un tercio, ya. A ver, voy a corregir. Gracias por la observación, Melissa. Un tercio, aquí sería un tercio también. Sí, fue un lapsus. Me dejé llevar por el 2 de aquí de x sobre 2. Sí, tienes razón, un tercio, un tercio. A ver, luego aquí sería 2 tercios, ¿no? Sí,
Luego multiplico por 3 y sería 2. Sí, 2. Luego resto 1 y sería 1. Sí, ahí estamos, Melissa. Sí, ahí sí, gracias. No, gracias a ti. Has estado despierta. Yo más bien creo que estoy dormida. Buenazo. A ver, vamos con el otro. Entonces, mira, si la raíz cuadrada de x más 2 pertenece a intervalo semiabierto 3, 7, abierto en 3, cerrado en 7, ¿a qué intervalo pertenece menos x cuadrado más 1? Pues vamos a hacerle este. Igual, entonces me quedaría, ¿no? Que la raíz cuadrada de x más 2 es un elemento de este intervalo. Es equivalente, lógicamente, por la definición de este intervalo, sería que 3 es menor que la raíz cuadrada de x más 2, menor o igual a 7. De donde, si aplico la aditiva, restando 2, me quedaría 1, menor que la raíz cuadrada de x, menor o igual que 5. ¿Sí? Entonces, mira, esta proposición es verdadera, ¿no? Porque una raíz cuadrada siempre es em, positiva. Y aquí nos está diciendo que está entre 1 y 5. Abierto en 1, cerrado en 5. Ahora lo que bastaría es descubrir en dónde está x. Entonces, para ello aplicamos nuestro teoremita, ¿no? 1 al cuadrado menor que la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, menor o igual que 5 al cuadrado. Voy a poner el teorema acá. Si 0 es menor que a y a es menor que b, entonces a al cuadrado es menor que b al cuadrado. ¿Ya? Y esta sería la generalización para doble desigualdad, ¿no? ¿Sí? No cambia el sentido de la desigualdad. Ten en cuenta que hay el otro teorema, que si a es menor que b y b es menor que 0, entonces el cuadrado de a es mayor que el cuadrado de b. Pero esto es cuando estoy trabajando con números negativos. ¿Sí? Entonces, no es el caso, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando elevamos al cuadrado números negativos. Ahora, pues nos quedaría aquí 1. 1 al cuadrado es 1. La raíz cuadrada de x elevado al cuadrado es x por el axioma de completitud. Y 5 al cuadrado pues es 25, ¿no? Y ya, sé que x es mayor que 1 y menor o igual que 25. Y ya debo reconstruir mi menos x al cuadrado más 1. Entonces pregunta, muchachos, ¿qué debería hacer primero? ¿Sumar 1, elevar al cuadrado o multiplicar por menos 1? Multiplicar por menos 1. Por ahí Andrés dice multiplicar por menos 1. ¿Qué dice el resto? Resto de compañeros. ¿No? Seguimos entre las sábanas. No, primero sería elevar al Creo que cuadrado y ahí elevar. elevar al cuadrado primero. Claro. Primero debes aplicar el teorema para elevar al cuadrado. Porque si, mira, si primero multiplicas por menos 1 y elevas al cuadrado, ya te queda solo x al cuadrado. ¿Sí? En el otro grupo me preguntaban, ¿y cómo sé qué hacer primero, profe? Eh, pues el propio ejercicio, el propio número te está diciendo qué es lo que debes hacer. ¿Sí? Y solamente es analizarle, ¿no? O sea, si sumo 1, no tiene sentido porque luego tendría que elevar al cuadrado y multiplicar por menos 1. Me daría otro número distinto. Si multiplico por menos 1,
y luego elevar al cuadrado, pues me queda x al cuadrado. Entonces no. Lo primero que debo hacer es el cuadrado de x, luego su inverso aditivo y luego sumarle 1. Ahora voy a aplicar ese teorema. El mismo que está arriba. Entonces me quedaría 1 al cuadrado menor que x al cuadrado menor o igual que 25 al cuadrado. El mismo teorema que está acá arriba en naranja. ¿Sí? Voy a ponerle así. Luego debo multiplicar por un número negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con el sentido, muchachos? Cambio. El sentido se invierte. Entonces, ojo con esos pequeños cambios, ¿ya? 25 al cuadrado, si no estoy mal, 625. ¿Sí? Estoy multiplicando, estoy aplicando este teorema. Le voy a poner aquí. Teorema. Si A es menor que B y C es un número negativo, entonces A por C ahora es mayor que B por C. Y finalmente sumamos 1. Entonces me quedaría menos 1 y 1, 0. Menos x cuadrado más 1. Y menos 625 más 1, menos 624. ¿Sí? Si quieres verle mejor, voy a aplicar definición de menor que. Me quedaría menos 624 es menor o igual que menos x cuadrado más 1 menor a 0. Es decir, mi numerito pertenece al intervalo cerrado en menos 624 a 0 abierto. ¿Sí? Siempre en orden los intervalos, ¿no? Siempre, o sea, siempre el menor primero y después el mayor. Bien. Preguntitas, muchachos. A ver. Entonces, ahora sí empieza lo bueno. En ecuaciones. Aquí está. Entonces, ahora vamos a empezar con las inecuaciones. Vamos a coger y a pegarlo aquí. A ver, ¿qué será para nosotros ahora resolver una inecuación? Mira, dice que si yo tengo un conjunto A, que es su conjunto de los reales, y hemos llamado I de X a una proposición tipo desigualdad, ¿sí? En la que aparece el número real X, resolver nuestra inecuación I de X en el conjunto A consiste en encontrar todos los números reales que están en A, tales que mi proposición sea verdadera. O sea, determinar el conjunto solución, tales que esta proposición sea verdadera. Entonces, del mismo modo en como trabajamos ecuaciones, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer en las inecuaciones es encontrar el o los números reales que hagan que mi proposición de desigualdad sea verdadera. ¿Sí? Eso. Para ello utilizaré pues mis teoremas de orden. También utilizaré mis teoremas de cuerpo. ¿Sí? Los de completitud también. Intervalos ahora que hemos aumentado esos conjuntos. Y pues vamos a ver con ejemplos. A ver, vámonos hacia acá arriba. Empecemos con este chiquitico. Voy a cambiarle unas cositas nada más. Pongámosle menos 1 y aquí pongámosle número 4. Dice, resuelvan los reales 3x menos 1 mayor o igual que 4. ¿Sí? Entonces, el tratamiento es, o sea, la forma en el esquema es muy parecida a como hacemos ecuaciones.
Solo que aquí aparecerán pues ya otros teoremas, ¿no? Entonces, miren, vamos a ponerle aquí. ¿En dónde estamos trabajando? O sea, fíjate que no tengo ni números racionales ni raíces cuadradas, entonces no hay ninguna restricción, ¿no? Estamos trabajando en todos los reales. ¿Sí? 3x menos 1 mayor o igual que 4. ¿En dónde esto es verdadero? Vamos a ver. Entonces, 3x menos 1 mayor o igual que 4 es equivalente lógicamente a ¿qué? Entonces aquí viene esta idea igual, ¿no? Del despeje de x, pero ya no tanto así porque luego lo que voy a tener es una proposición de igualdad. O sea, yo lo que voy a querer es saber x mayor o igual que qué número es, ¿sí? Entonces, para así poder plantear mi intervalo en donde x satisface la inecuación que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué haría primero? Bueno, muy parecido a lo que hicimos arriba. Aditiva de orden. ¿Sí? 3x menos 1 más 1 es mayor o igual a 4 más 1. Como es el primer ejercicio, voy a ir poniendo todo lo que hago. ¿Sí? Aquí, teorema de cuerpo. Asocio y sumo, sería 0, ¿no? Me quedaría 3x. Mayor o igual que 5. Entonces aquí hice una asociativa. Hice el inverso aditivo. ¿Sí? Y luego hice el neutro, ¿no? Neutro aditivo. Y por el otro lado, pues es una suma. 4 más 1. Luego, Dije, perdón, el neutro aditivo no es el 0, sí, pero... Ah, ok, en la parte del 3x, ¿verdad? Ah, ya, perdón. claro, sí, en la izquierda, No, porque pensé te que decía en queda... el 4 más 1. Sí, sí, Ah, no, perdón. no, no, tranquila. Eso es suma nada más, ¿no? En el de la derecha, suma. Por eso le puse en líneas distintas. Bien, entonces tengo 3x mayor o igual que 5. Debo deshacerme de este 3. Entonces voy a multiplicar por 1/3. ¿Y el sentido de la desigualdad qué pasará, muchachos? Se invierte. ¿Se invierte o se Se conserva? mantiene, Se conserva. Se conserva. mantiene. Se mantiene, verán. Porque 1/3 es un número positivo. Teorema. Si A es mayor que B, entonces, si A es mayor que B y C es positivo, entonces A por C sigue siendo mayor que B por C. Para nosotros C es 1/3. 1/3 es un número positivo. Entonces el sentido se conserva, ojo. Entonces me quedaría aquí X mayor o igual que 5/3. Entonces, ¿qué hice aquí? Pues varias cosas. Asocié 1/3 y 3. Entonces sería asociativa del producto. 1/3 por 3 es inverso multiplicativo. Y eso me da 1. Y luego 1 por x es x. Neutro multiplicativo. Del lado izquierdo. Del lado derecho, teorema. Si b es distinto de 0, entonces a sobre b por c es igual a a por c sobre b. ¿Sí? Y ya tengo que x es mayor o igual que 5/3. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos concluir aquí, muchachos? Si x es mayor o igual que 5/3. ¿Qué podríamos concluir? Ya les ayudo en términos de intervalo. Que está en el intervalo cerrado de 5/3 al infinito. Pero abierto, cerrado. Eh, Cerrado en 5/3 y abierto en el infinito. Ya, bueno, el infinito siempre es abierto, ¿no? Ahí.
Eso es lo que estuvimos revisando ayer. X pertenece al intervalo de 5 tercios a más infinito. Y como estaba trabajando en los reales, ¿sí? Este intervalo es un subconjunto de los reales, ¿no? Entonces ya he encontrado mi conjunto solución. Ese es este intervalo. O sea, todos los números que sean mayores o iguales a 5 tercios van a hacer que esta proposición sea verdadera. ¿Sí? Números menores que 5 tercios harían que la proposición sea falsa. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Entonces aquí termina el ejercicio, ¿no? Veamos otro. A ver. eh, ya hemos hecho algunos ejercicios con inecuaciones, ¿sí? Mira que esto es muy parecido a lo que hicimos acá arriba. Entonces, quiero que intentes hacer este. ¿Ya? Voy a cambiarle unas cosillas nada más. Vamos a ponerle aquí 4x más 3, pongámosle. Y pongámosle x menos 5, pongamos, ¿ya? ¿Ya? Entonces dice, resuelva esta inecuación en los reales. Entonces vamos a ver cómo nos va. Les doy 5 minutitos. Entonces, observen bien. Piensen primero qué teoremas les podría servir para desarrollar esto y pues luego lo desarrolla. Vamos, 5 minutitos. Prendemos las camaritas y nos ponemos a trabajar. Voy a abrir la cortina porque ya salió el sol. Eso, muy bien. Vamos prendiendo esas camaritas. Los otros profes sí les hacen prender las cámaras. No. O sea, solo yo soy el cargoso. Solo solo la de literatura, ¿no? ¿Quién les da lite? No, yo no sé cómo se llama, la verdad. Julia Lozada. Julia. Ah, ya. Sí, la ubico. Muy bien, vamos trabajando, chicas, chicos, a despertarnos ahí un poquito. Ay, ya tuve una mala noche. Le tocó vacunas a mi hijo y fue terrible. Todavía sigue llorando. Ya mismo le han de escuchar. ¿Y ustedes ya se vacunaron? Que ya están vacunando, ¿no? Daniel ya se vacunó, muy bien. No, ¿en qué sabe algo de eso? Tal vez cuando nos llegaría el correo. O sea, yo lo que supe es de que estaba llegando correos de que llene un cuestionario o alguna cosa así, una encuesta creo que era. Sí, nos llegó, o Sí, solo sea, una encuesta nomás ha llegado al correo. Ujú. Ya. Y con base en eso vi que ya algunos estudiantes ya les dieron como un turno y ya se estaban vacunando desde ayer.
No sé si a nivelación tengan como un horario para nivelación, porque son bastantes, ¿no? O sea, nivelación es casi una tercera parte de la poli. Yo había enviado otro correo donde mostraban cuáles eran los primeros que iban a vacunar. Decían como los de último año y algo más eran Ah, ya. estudiantes. Eso, porque había llegado un correo que decía eso de los últimos años y todo eso, de quién se iba a vacunar nomás. Ah, o sea, ya te mandaron el En ese- cronograma. Mm, Bueno, entonces ya mismo llega. A mí me tocó el día martes me tocó a mí. Ahí me pusieron la Sinovac. Entonces, si me escuchan hablar en chino, no son las matemáticas, es la vacuna. Pero no, o sea, cero reacción esa Sinovac. No me hizo. No, no, solo un dolor de brazo un poquito y de ahí ya todo bien. Ah, tú también ya tienes tu carnet. Buenas. Entonces, pero por lo que se está manejando, eh, es muy probable que el prepo, o sea, nivelación, el siguiente semestre sea virtual, ¿ya? Entonces, si quieren regresar a la presencial, tienen que pasar el prepo, verán. Si no les toca, si no les toca otra vez virtual. Porque son bastantes, entonces es un solo edificio en el que funciona nivelación. Ya las otras carreras pues funcionan en distintos edificios, distintas aulas. Vamos a ver, poquito a poco. A ver, vamos, un minutito más. A ver, ¿cómo les fue? Pregunta seria ya. A ver, pregunta seria. ¿Puedo simplificar ese 2x más 1? Dicen sí, por ahí con las cabecitas. A La ver, multiplicación de la igualdad del inverso multiplicativo de 2x más ya. Pregunta entonces. 50 Dos, y ya, ya, pregunta para pregunta. ustedes. ¿2x más 1 es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué?
porque creo que por la clausura de los números No reales, saber. de los números positivos que digan, si No, le estamos no. sumando. A ver, 1 sé que es positivo. No sabemos. 2x. No tengo idea. Si fuera 2x al cuadrado, ahí sí te acepto eso, Martín. Martín Emilio. Si fuera 2x al cuadrado. Pero es 2x. Entonces, x puede ser positivo, puede ser negativo. Podría ser el 0 inclusive. ¿Ya? X podría ser inclusive menos un medio. Y entonces eso sería 0. Y por ende no tendría inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces, cuidado. Cuidado con querer hacer esto, ¿no? De querer este y este, chao. No puedo hacer eso. ¿Sí? Bueno, el papel aguanta todo, ¿no? O sea, de poder sí puedo. De que debo, eso es distinto, ¿no? O sea, no debo hacer eso. ¿Ya? Porque si hacen eso, pues hay tabla, ¿no? 0. ¿Sí? Entonces, por favor, no hacer eso porque yo no sé 2x más 1 qué número es. Si fuese, por ejemplo, un número ya conocido, qué sé yo, el 5, el menos 2, entonces ahí sí puedo hacerlo. Pero 2x más 1 no sé qué número es. Tengo la variable ahí, x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo subsanamos este problema? Mire, estamos trabajando en todos los reales. Dice el ejercicio, no hay ningún problema, no hay división, no hay raíces cuadradas. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a copiar todo esto aquí mismo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo trabajar? A ver, hay dos formas de subsanar este problema. La primera, hago distributiva, ¿sí? Tanto en la izquierda como en la derecha. O la segunda es aplicar la aditiva de la igualdad. Entonces lo que está a la derecha, véngase acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer la aditiva. Me quedaría así, mira. 2x más 1 por 4x menos 3 menos 2x más 1 por x menos 5. Estoy aplicando la aditiva del orden. Y ya que lo tengo así, voy a aplicar las distributivas, respectivamente. O puedo hacer otra cosa más. Mira que aquí tengo 2x más 1, 2x más 1. Entonces, ¿qué tal si saco factor común 2x más 1? Me quedaría, mire, 2x más 1, que multiplica a 4x menos 3, menos x menos 5. Factor común. Y luego desarrollamos el polinomio, el segundo, ¿no? Me quedaría 4x menos 3 menos x más 5. Y esto es 2x más 1, que multiplica a 3x. Y menos 3 más 5 sería 2. Haciendo términos semejantes. ¿Sí? Todas estas serían mayores o iguales que 0. ¿Por qué mayores o iguales que 0? Porque estoy aplicando este teorema, ¿no? El que está acá arribita. ¿Dónde estás? Aquí. Aditivas. ¿Sí? Lo que tú en el cole decías, lo que está sumando pasa al otro lado a restar. ¿Ya? Esos teoremas estoy aplicando. Todo esto que está a la derecha, véngase acá a la izquierda, entonces quedaría 0 a la derecha. Estoy sumando a ambos lados el inverso aditivo de este número. Entonces tengo esta expresión. 2x más 1 por 3x más 2 mayor o igual que 0. Ahora, si tú observas esto, este tiene la forma siguiente. Vamos a ponerle aquí en otro color. Este es un a por b mayor o igual que 0. Y nosotros ya en clases pasadas habíamos visto esto, cómo se puede manejar. ¿Sí? O sea, ¿cuándo el producto de dos números va a ser mayor o igual que 0?
cuando bien mis dos números son mayores o iguales que 0, o bien mis dos números son menores o iguales que 0. Por la ley de signos, ¿se acuerdan? Positivo por positivo, positivo. Negativo por negativo, también positivo. Entonces voy a aplicar ese teorema. Le voy a hacer más explícito aquí. Ahora por el teorema A por B mayor o igual que 0, entonces A mayor o igual que 0 y B mayor o igual que 0, o A menor o igual que 0 y B menor o igual que 0. Tenemos. ¿Sí? Este teoremita es el que voy a aplicar. ¿Quién va a tomar el lugar de A? 2x más 1. ¿Quién va a tomar el lugar de B? 3x más 2. ¿Sí? Y el teorema no es difícil, ¿no? Porque el teorema viene de la ley de signos. O sea, como yo tengo un producto positivo, o bien por el producto de dos positivos, o bien por el producto de dos negativos. ¿Sí? Eso vamos a aplicar. Entonces vamos a tener, voy a hacerle en otro color. Me quedaría, miren, me quedaría que 2x más 1 por 3x más 2 es mayor o igual que 0. Por el espacio, para que quepa todo, vamos a deducir que 2x más 1 es mayor o igual que 0 y 3x más 2 es mayor o igual que 0, la primera parte, o 2x más 1 es menor o igual que 0 y 3x más 2 es menor o igual que 0. ¿Sí? Estoy aplicando el teoremita. Entonces ya es cuestión de resolver esto. Y si tú ves, son desigualdades como en el del primer caso. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x mayor o igual que menos 1 y 3x mayor o igual que menos 2. En el otro caso, 2x menor o igual que menos 1 y 3x menor o igual que menos 2. Finalmente, aquí tendría que multiplicar por 1/2 y me quedaría x mayor o igual que menos 1/2 y x mayor o igual que menos 2/3, o x menor o igual que menos 1/2 y x menor o igual que menos 2/3. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Ahora, ¿cómo resuelvo o cómo represento yo esto que está aquí? Entonces aquí vamos a hacer uso de algunas cosas que ya las sabemos. Por ejemplo, decir que x es mayor o igual que menos 1/2 es lo mismo que decir que x pertenece al intervalo de menos 1/2 cerrado a más infinito. ¿Sí? Y en el otro caso, decir que x es mayor o igual que menos 2/3 es decir que x pertenece al intervalo de menos 2/3 a más infinito. Y en la otra proposición, decir que x es menor o igual que menos 1/2 es decir que x es elemento del intervalo de menos infinito a menos 1/2 cerrado. Y decir que x es menor o igual a que menos 2/3 significa que x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2/3 cerrado. ¿Ven? A ver, muchachos, a ver si se acuerdan. ¿Sí? ¿Ven cómo está escrito esto? O sea, si x pertenece a A y x pertenece a B, ¿qué puedes concluir de aquí? ¿O a qué es equivalente lógicamente esto? X pertenece a la conjunción de A y B. No. A la intersección, perdón. A la intersección. X pertenece a la intersección de A y B. Esa es la definición de intersección. Y justamente eso tengo. Porque tanto
este intervalo, como este intervalo, pues son conjuntos de números reales. Eso debes tener clarito. Son conjuntos. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la definición de intersección en estas dos que tenemos. Voy a borrar esto y sigo acá abajo. Entonces me quedaría, mira, que X pertenece a la intersección de estos dos intervalos. ¿Ya? O X pertenece a la intersección de estos dos intervalos que están acá. ¿Sí? Ahí tengo. Y bueno, y quizás estos paréntesis ya no son necesarios. Ahora, observa otra vez la disposición que se acaba de presentar. ¿Qué operación entre conjuntos es? La unión. Unión. Es la unión. Si a este yo le veo como un solo conjunto, conjunto C, y a este le veo como conjunto D, dice X pertenece a C o X pertenece a D. Es la unión. Entonces me quedaría X pertenece a la unión de estos dos. Entonces vamos a ponerle así. Ahí. Y esto unido con esto, ¿no? Paréntesis. Unido con esto. ¿Ya? O sea, X debe pertenecer a la unión de las intersecciones entre estos conjuntos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Ya? El método que vamos a usar para resolver esto es un método gráfico. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar en una recta numérica estos intervalos y a trabajar cada una de las operaciones que me están pidiendo. A ver, y aquí hay que recordar dos cosas. Bueno, tres. La primera, cómo se representan los intervalos. ¿Sí? Que eso ya lo vimos en la clase pasada, que tenemos hasta acá arriba. ¿Sí? Intervalos abiertos, intervalos cerrados. Intervalos finitos, intervalos infinitos. Primera cosa. Segunda cosa, entender lo que son los conjuntos intersecantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los conjuntos intersecantes y de los conjuntos disjuntos? Habíamos hablado de eso. Conjuntos intersecantes y conjuntos disjuntos. ¿No? Los conjuntos intersecantes son aquellos que comparten elementos, o sea, su intersección es un conjunto distinto del vacío. Y los conjuntos disjuntos son aquellos que no comparten elementos. Su intersección es el conjunto vacío. ¿Sí? No tienen nada en común. Y te había dicho, como tú y el chico o chica que te gusta, ¿no? Son como conjuntos disjuntos. No tienen nada en común, su intersección es el vacío. ¿Sí? Entonces, chiste matemático, ¿ya? Chiste politécnico, así dice, chiste politécnico. Ya, entonces, debemos tener en cuenta eso, ¿no? La intersección vendrían siendo aquellos elementos que comparten. Y la unión, pues, como su palabra lo dice, pues estoy uniendo los elementos de un conjunto con los elementos del otro. Entonces, con base en esto, vamos a analizar esta operación que está descrita aquí. Y vamos a ser muy cuidadosos. Tal vez algunos ya lo han hecho esto en el cole. Pero por ser la primera vez, voy igual despacito, ¿ya? A ver, entonces aquí tendría mi recta numérica. Aquí en la mitad tendría el 0.
Para acá tendría positivos, para acá tendría negativos. ¿Estamos de acuerdo? Por la ordenación que hemos dado. A ver, entonces, ubiquemos los intervalos, pero para ello tengo que ubicar cada uno de los numeritos que están involucrados. Como ven, los únicos involucrados es -1/2 y -2/3. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es menor que cuál? ¿Sí? ¿Quién iría primero? ¿El -1/2 o -2/3? ¿Y cómo podría...? -2/3. ¿-2/3 es mayor que -1/2? No, menor. Menor. No, es ¿Cómo sabrían? ¿Cómo sabríamos eso? A ver. ¿Qué es? ¿Mayor o menor? ¿Qué es? O sea, -2/3 es menor que -1/2. ¿Ya? Entonces tú dices que esta desigualdad es cierta. Entonces veamos si es Sí. cierta. Veamos si es cierta. Entonces, esto sería equivalente lógicamente a esto. Y esto sería equivalente lógicamente a... Voy a multiplicarle a esto por 2. ¿Ya? Multiplicamos por 2. Me quedaría 1 es menor que 4/3. Luego a esto mismo le voy a multiplicar por 3. Y me quedaría que 3 es menor que 4. ¿Sí? Esto es verdadero. Por lo tanto, esto que está acá también es verdadero. ¿Se acuerdan que sí hicimos un análisis anteriormente? Para saber si ese... No me acuerdo cómo era. 1 más raíz de 17 sobre 2 era mayor que -5, algo así era. Entonces lo mismo puedo hacer acá. ¿Sí? Me planteo mi desigualdad y si es que logro llegar a una verdad, entonces la desigualdad es cierta. Si llegaba a una falsedad, entonces no estoy poniendo el orden correcto, ¿no? Entonces por aquí tendría el -2/3 y por acá tendría -1/2. ¿Eh? Sin calculadora, mira, no necesité una calculadora. A pesar de que este yo puedo decir que es -0.5 y este es aproximadamente -0.66666, ¿no? Sí. Martín, dime. Inge, disculpe, tenemos que, o sea, para cualquier ejercicio que hagamos así, tenemos que demostrar cuál es mayor y cuál es menor. No. Solo le colocamos directo y ya. Pero colocas bien, eso sí. Ah, sí, sí. Ya. O sea, ahorita te estoy mostrando cómo yo puedo demostrar que un número es mayor que otro. De cualquier tipo. Ayer hicimos irracionales, mira. ¿Sí? Hoy con racionales. Entonces siempre, gracias a lo que ya hemos visto, yo ya tengo un conjunto ordenado de números reales. Ya puedo saber cuál es mayor que cuál es menor que cuál. ¿Sí? Eso, o sea, no es necesario eso. Solamente ahorita para que ustedes sepan cómo se haría. Bueno, para hacer didáctico esto voy a usar colores, ¿ya? Entonces, este con verde oscuro, este con verde claro, este con... bueno, cambiémosle a este mejor, porque son medios parecidos. A ver, este con naranja y este con rosita. Así se distingue, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a ver si estos verdes son intersecantes. Entonces ubico cada uno de estos intervalos. Entonces, de -1/2 a más infinito. Aquí está -1/2 a más infinito. Para acá. Mira que le pinto aquí porque es cerrado. El otro, de -2/3 a más infinito. Entonces sería de -2/3 a más infinito. ¿Ya? Habíamos dicho que los conjuntos son intersecantes si su intersección es un conjunto distinto del vacío. ¿Sí? O sea, hay elementos que comparten ellos. Y claramente se puede ver que sí comparten, ¿no? Que vendría siendo representado en donde la línea verde claro con la verde oscuro se cruzan. ¿Sí?
esos son elementos que comparten los intervalos. Lo voy a rayar aquí de otro color rojo. Todo esto, mira. ¿Sí? Todos estos numeritos que son mayores o iguales a menos un medio, vendría siendo la representación de esta intersección. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo? Verán que esto luego lo hacemos más seguido, ¿no? Y ya más rápido. Entonces, si hay alguna pregunta, háganla ahora. Vamos con el otro. Menos infinita, menos un medio. Ahora estoy en la otra intersección, mira. Menos infinita, menos un medio. Voy a hacerle ahora acá arribita. Ahí. Pero estoy yendo hacia menos infinito. Y el otro sería menos infinito, menos 2/3. Ahí. ¿Sí? Y como es intersección, o sea, tú ahorita deberías ver dónde se interseca el naranja y rosa, ¿no? ¿Ya? Que sería efectivamente aquí. ¿Sí? Lo voy a pintar de esta manera. Hasta ahí. O sea, de menos infinito a menos 2/3 sería esa intersección. Entonces transcribamos eso acá abajo, ¿ya? Voy a tener que X pertenece, lo que está en rojo, el intervalo de menos un medio cerrado a más infinito, y esto unido a lo que está en morado, de menos infinito a menos 2/3 cerrado. ¿Sí? Y nota que estoy uniendo, ¿sí? Estoy uniendo el intervalo de menos infinito a menos 2/3 con el intervalo de menos un medio a más infinito. ¿Sí? Entonces, al unir los dos, me quedaría exactamente lo mismo. ¿Sí? Me quedaría el mismo intervalo. Es decir, y aquí lo vamos a escribir ya de manera ordenada. Primero los menores, menos infinito a menos 2/3, unido al intervalo de menos un medio, pues a más infinito. Como estaba trabajando en los reales, ¿sí? Finalmente, como este intervalo que acabo de sacar, ¿sí? La unión entre dos conjuntos es un conjunto, ¿no? Como este conjunto es subconjunto de los reales, entonces yo ya he encontrado mi solución. Sería esto que está aquí. Cualquier número que sea menor o igual a menos 2/3 o mayor o igual a menos un medio, va a hacer que mi proposición sea verdadera. Si tú escoges números entre menos 2/3 y menos un medio, tu proposición va a ser falsa. Todos los demás números de menos infinito a menos 2/3 y de menos un medio a más infinito van a hacer que tu proposición sea verdadera. ¿Sí? Por si están con el pendiente, aquí utilicé la conmutativa de la unión, ¿no? Nada más. Y eso es. Esto que acabo de hacer en colores, luego hasta tú lo puedes hacer en la mente, verás. ¿Sí? O sea, ya te entrenas tanto que ya en la cabeza tú ya lo haces. Y ya no es necesario dibujar. O sea, a ese nivel deberíamos llegar después. Allá en nuestra cabecita mismo ubicar menos 2/3 menos un medio, hago la intersección 1 y ya me queda esto. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, muchachos. ¿No?
A ver, denme un segundito. Ya. A ver. Existe otro método para resolver esto, ¿sí? Y es un método simplificado y que me sirve para cuando ya sean expresiones mucho más grandes, los factores ya no sean 2 factores, sino 3, 4 factores. Entonces imagínate ponerme a aplicar este teorema cuando sean 4 factores. Tendría que aplicar el teorema y luego otra vez aplicar el teorema y pues se va a hacer una monstruosidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, y quiero que entendamos lo siguiente, o sea, si entienden esto, la esencia de lo que queremos representar, el uso de lo que vamos a hacer ahorita, que es el uso de una tabla, va a ser muy, muy simple. A ver, y esto es simplemente la ley de signos, muchachos. ¿Ya? Para que un producto sea positivo, los dos números deben ser positivos o los dos números deben ser negativos. Y para que un producto entre dos números sea negativo, el uno debe ser positivo y el otro negativo y viceversa. ¿Sí? Eso es lo que debemos saber. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que permear ahí en nuestro cerebro. Si entendemos eso, ya la armamos. ¿Sí? Porque fíjate, lo que hicimos, el análisis fue eso, ¿no? O sea, primero, que vendría siendo la parte izquierda, primero lo que estuve analizando es cuando mis dos números, 2x más 1 y 3x más 2, son mayores o iguales que 0. Y ahí saqué una primera respuesta, lo que está en color rojo, que en nuestro caso sería de menos un medio cerrado a más infinito. Y luego analicé cuando los dos números eran menores o iguales que 0, que saqué lo que está en color morado, menos infinita menos 2/3. Y luego uní las dos respuestas y ya tengo mi respuesta. ¿Sí? Entonces lo que yo quise saber es simple y llanamente en dónde mi proposición, o más bien en dónde mis dos números que aparecen en la proposición son positivos y en dónde mis dos números que aparecen en la proposición son negativos. ¿Ya? Entonces, mucho ojo a lo que voy a hacer ahorita. Voy a tomar esta proposición que está aquí, la misma nuestra. Me la voy a llevar para acá. Sí, no veo su pantalla o no está compartiendo. Tienes toda la razón. Ahí. Ahí. Voy a tomar este mismo numerito. ¿Sí? Ahí sí lo ven. ¿Sí? Se ve ahí. Sí. Ya. Buenísimo. Entonces, lo que les comentaba, o sea, primero analizamos en dónde es todo en dónde es positivo mis dos números, producto será positivo. Si mis dos números son negativos, también producto será positivo. Entonces, lo que vamos a hacer esto es, vamos a esquematizar. Vamos a hacer una tabla para esquematizar esto. ¿Ya? Entonces, primero para usar una tabla yo debería tener un producto que sea mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Eso es lo primero que debo conseguir en mi desigualdad. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo un producto. Entonces lo que voy a hacer es voy a analizar cada uno de estos dos números. ¿Sí? Cuándo es positivo y cuándo es negativo.
También podría indagar cuándo es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira. Vamos a ponerle aquí, primer número, 2x más 1. 2x más 1, ¿cuándo es positivo? Bueno, 2x más 1 sería positivo cuando 2x es mayor que menos 1, es decir, cuando x es mayor que menos 1/2. En otras palabras, cuando x pertenece al intervalo de menos 1/2 a más infinito. Ahí 2x más 1 es positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Hay un like o un sí en el micro. Muy bien. Entonces, ahí sería positivo. También puedo indagar en dónde 2x más 1 es negativo. ¿Sí? Entonces, 2x más 1, ¿en dónde es negativo? Cuando 2x es menor que menos 1, o en otras palabras, cuando x es menor que menos 1/2. En términos de intervalos, cuando x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1/2. ¿Sí? Ahí será negativo. Y también el ejercicio me da la facilidad en donde 2x más 1 es igual a 0, ¿no? Y esto fácilmente cuando x es igual a menos 1/2. ¿Sí? Entonces, mira, yo de ese número puedo conocer en dónde es positivo, en dónde es negativo y en dónde se hace 0. Lo mismo voy a hacer para el otro número. Para 3x más 2. Entonces, ¿en dónde 3x más 2 es positivo? Cuando 3x es mayor que menos 2. Es decir, cuando x es mayor que menos 2/3. En otras palabras, cuando x pertenece al intervalo de menos 2/3 a más infinito. ¿En dónde 3x más 2 ahora es negativo? Cuando 3x es menor que menos 2. Es decir, cuando x es menor a menos 2/3. En términos de intervalo, cuando x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2/3. ¿Sí? ¿Y en dónde 3x más 2 es igual a 0? Ah, bueno, cuando mi x es igual a menos 2/3. ¿Sí? Entonces fíjate que yo puedo conocer todo esto. Cuando el número es positivo, cuando el número es negativo y cuando el número es 0. Inclusive esto lo pude haber hecho hasta mentalmente. ¿Sí? Ya luego la práctica te da la capacidad para esto hacerlo mentalmente. Pero como es el primer ejercicio que hacemos, hago todito. Luego ustedes ya pueden obviar esta parte que está aquí. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una tabla. ¿Ya? Vamos a ubicar aquí una tablita. Y en la primera columna vamos a ubicar nuestros dos números. 2x más 1 y 3x más 2. Y al final de ella vamos a ubicar el producto entre los dos. 2x más 1 por 3x más 2. ¿Ya? Iránme siguiendo, verán. La parte superior va a estar destinada para mi recta numérica. ¿Sí? Entonces, en mi parte superior, ¿qué es lo que voy a ubicar? Ahí voy a ubicar en donde mis números se hacían 0. ¿Sí? O sea, menos 1/2 y menos 2/3. Eso sí, en orden, ¿no? Entonces, ordenadamente, aquí sería menos 2/3 y aquí sería menos 1/2. ¿Ya? Como arriba está la recta numérica, pues aquí tendríamos más infinito, menos infinito. Entonces ubico los intervalos, mira, vamos ubicando los intervalos. Este intervalo que se formó aquí sería el intervalo de menos infinito a menos 2/3. Este intervalo que se forma acá sería de menos 2/3 a menos 1/2. Y este intervalo que se forma acá sería de menos 1/2 a más infinito. ¿Sí? O sea,
haz de cuenta que aquí están todos los números que son menores a menos 2/3. Luego viene el menos 2/3. Luego en el que sigue están todos los números entre menos 2/3 y menos 1/2. Luego vendría el menos 1/2. Y finalmente están todos los números entre menos 1/2 y más infinito. ¿Ya? Entonces así es como nos quedaría. Aquí hago una pausa. ¿Alguna pregunta que tengan de la construcción de esta tablita? ¿Alguna pregunta? Lo que está en verde no es necesario poner, ¿no es cierto? O si toca poner de elegir. Se puede poner, como no se puede poner. Luego lo que está en verde te ayuda a sacar más fácilmente cuáles son los intervalos que te interesa trabajar. Ujú. Ahí en verde los intervalos siempre son abiertos. Sí, porque menos 2/3 está destinado para la liñita, ¿no? Y menos 1/2 también para esta liñita. ¿Sí? Entonces, bueno, y avanzando, voy a hacer lo siguiente. 2x más 1 se hace 0 en menos 1/2. Eso es lo que encontramos aquí. Entonces lo que voy a poner aquí es 0. Y 3x más 2 se hace 0 en menos 2/3. Entonces voy a poner aquí el 0. Entonces aquí viene la tricotomía, muchachos. ¿Ya? Positivos, negativos y el 0. Entonces ya sé dónde es 0. Y tengo que completar la tablita con base a lo que ya saqué. En donde es positivo y en donde es negativo. Entonces vamos con 2x más 1, mira. Dice, a ver, 2x más 1 es positivo cuando x es elemento de menos 1/2 a más infinito. ¿Sí? O sea, de menos 1/2 a más infinito, aquí 2x más 1 será positivo. ¿Y dónde 2x más 1 será negativo? De menos infinito a menos 1/2. O sea, acá, tanto aquí como acá, será negativo. ¿Sí? O sea, mira lo que te está diciendo la tabla. Te está diciendo que 2x más 1 es positivo en el intervalo de menos 1/2 a más infinito. Y 2x más 1 es negativo cuando es menor a menos 1/2. O sea, en el intervalo de menos 2/3 a menos 1/2, cuando x vale menos 2/3, y en el intervalo de menos infinito a menos 2/3. ¿Sí? Que luego yo podría unir todo esto y sería el intervalo de menos infinito a menos 1/2 abierto. Entonces yo ya tengo esquematizado cómo se está comportando 2x más 1. En cierto modo, y eso después lo vamos a obviar, no sería necesario, por ejemplo, hacer esto que acabo de remarcar, esto que se está moviendo, por la tricotomía. Porque si yo ya sé que en este intervalo se comporta positivo, pues ya en el otro debería comportarse negativo, ¿no? ¿Sí? Y este 2x más 1. Eso se lo va a entender mejor cuando veamos las funciones lineales. Pero bien, hago lo mismo con 3x más 2. Mira, 3x más 2, ¿en dónde es positivo? Cuando x es elemento de menos 2/3 a más infinito. Entonces, sería aquí, ¿no? Aquí sería positivo. ¿Ya? ¿Y dónde sería negativo? 3x más 2 negativo, de menos infinito a menos 2/3. O sea, acá. ¿Sí? Entonces yo ya sé 3x más 2 en dónde es positivo y en dónde es negativo. ¿Sí? Hago una pausa aquí. Preguntas. Inge, tal vez hay problemas si es que en vez del menos 0 y más 0 le pongo más y menos.
¿Cuál es el menos 0? No, o sea, no menos 0, no, menos de negativo. No te entiendo. O sea, a ver, sería, por ejemplo, en la primera fila ponerle menos, menos, más. Porque, o sea, a mí me enseñaron así. Ya. ¿Qué significa para ti la rayita del menos? Que Ahora, son negativos menores que 0. ¿seguro? O sea, para gráficamente. Pero vamos uniendo todo ya. O sea, si yo te digo este número es negativo. Solo si es positivo. Ya. O sea, a eso voy. Este signo que está aquí, ¿está reservado para qué? Para la suma, Para la suma. ¿ya? No para positivos. Sí, Bueno, o sea, no sé si me entiendes a lo que voy. sí, sí. O sea, Eso mismo le yo he sé que así se preguntado. enseña el cole, ¿ya? O sea, no te sientas mal. Yo también aprendí así, menos, menos, más. Menos por menos, más, decía yo. Pero yo no multiplico signos, ¿ya? Yo multiplico números reales. Entonces, por eso opté por esta forma de escribir, ¿sí? 2x más 1 es menor que 0. 2x más 1 es menor que 0. 2x más 1 es mayor que 0, ¿sí? Y luego ya haría el producto entre estos, ¿sí? Ya haría el producto. Entonces viene el producto y viene la ley de signos, ¿sí? Si estás multiplicando 2x más 1, mira, estamos en el intervalo de menos infinito a menos 2 tercios. Y estoy multiplicando 2x más 1, que sé que es negativo, y 3x más 2, que también sé que es negativo. El producto de dos negativos, pues, ¿qué te va a dar? Mayor que 0. Mayor que 0, ¿sí? En el segundo intervalo, de menos 2 tercios a menos 1 medio. 2x más 1 es negativo, pero 3x más 2 es positivo. Entonces, ¿qué te va a dar? Su producto. Menos que 0. Menor a 0, o sea, negativo. Y en el último, de menos 1 medio a más infinito, ambos son positivos. El producto sería mayor que 0. ¿Sí? Ahora, ya hemos completado la tablita. ¿Sí? Y acuérdate que estabas tú resolviendo ¿qué? Que querías que este producto sea mayor o igual que 0. Y aquí ya te está diciendo en dónde, mira. Aquí. Te dice, mira, en estos dos intervalos tienes los mayores que 0. ¿Sí? Y ahora para que sea igual, ¿qué deberías hacer? ¿En dónde sería igual a 0 tu producto? En menos 2 tercios y menos 1 medio. En menos 2 tercios o en menos 1 medio. ¿Sí? Porque si x es menos 2 tercios, esto se hace 0. Entonces 0 por 2x más 1 sería 0. ¿Sí? Entonces ya debo presentar ahora mi respuesta. Entonces vamos a poner aquí. Ahora 2x más 1 por 3x más 2 será mayor o igual que 0. ¿En dónde? En estos dos intervalos. Cuando x pertenezca a los intervalos de menos infinito a menos 2 tercios, pero nota que es mayor o igual. Entonces yo al menos 2 tercios sí le debo incluir. Y venimos acá al otro. Unido con el intervalo de menos 1 medio incluido, porque ahí se hace 0, hasta más infinito. ¿Sí? Y es exactamente pues lo mismo que habíamos hecho anteriormente. O sea, ahorita me equivoqué porque me equivoqué, me demoré. ¿Ya? Ahorita me demoré porque fui haciendo pasito a pasito ya. Pero luego este método pues es violento. ¿Sí? Rapidito le haces.
Entonces, ¿por qué considero aquí el menos 2/3 y el menos 1/2? Porque es mayor o igual. Si les hubiese pedido solamente mayor, entonces seguirían siendo abiertos aquí. Abierto en menos 2/3, abierto en menos 1/2. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, me distraje un poco. La última parte puede explicar, la de la tablita. Híjole, pero en la tablita me demoré como 15 minutos, amigo. No, solo la última. No, solo la última. La que es Ah, 2x más 1. Sí, sí. ya. A ¿Cómo ver, sacar el positivo, el negativo y todo? ya, ley de signos, ¿sí? O sea, mira, ya con lo que está aquí, que manejé con colores, si le ves, ya pongo, ¿no es cierto?, en dónde son positivos, en dónde son negativos. Este será positivo de menos 2/3 a más infinito, positivo, y 3x más 2, ya. Luego hago ley de signos, ¿sí? Entonces multiplico 2x más 1 por 3x más 2. En el primer intervalo, 2x más 1 es negativo, 3x más 2 es negativo. Su producto será positivo. En el segundo intervalo, 2x más 1 es negativo, 3x más 2 es positivo. Su producto será negativo. Y en el último, los dos son positivos, por lo tanto su producto es positivo. Ahora, acuérdate que estás resolviendo esto. Quieres que tu producto sea mayor o igual que 0. Entonces vas a escoger los mayores que 0. Y también en donde se hacen 0. Es decir, en menos 2/3 y en menos 1/2. ¿Sí? Entonces, para que esto sea cierto, para que este producto sea mayor o igual que 0, x debe pertenecer de menos infinito a menos 2/3 cerrado, porque estoy incluyendo el menos 2/3, que es en donde se hace 0, y desde menos 1/2 cerrado hasta más infinito. Menos 1/2 cerrado porque ahí el 2x más 1 también se hace 0. ¿Sí? Eso es, Washington. Ha sido fácil, profe. Sí, no es complicado para nada. Por eso a mí más me gusta trabajar con eso, pero me gusta que entiendan qué es lo que se está haciendo. O sea, en otras palabras, es una esquematización del teorema que anteriormente aplicamos. ¿Sí? Miren, y con esto cerramos este ejercicio. Con base en lo anterior, si ahora yo te pidiera que 2x más 1 por 3x menos 2, quiero que sea un número negativo. ¿Ya? ¿Eso a qué sería equivalente lógicamente? Ahí. ¿A qué sería equivalente lógicamente? Perdón, Inge, ¿puede repetirle la pregunta, por favor? Lo que está aquí en color negro. Si quiero que, o más bien quiero conocer cuándo el producto de 2x más 1 por 3x más 2 es negativo, con base en lo que hicimos anteriormente, x a qué intervalo debería pertenecer. De menos 2/3 a menos 1/2 abierto a los dos lados. Muy bien. Al intervalo abierto de menos 2/3 a menos 1/2. O sea, te estoy preguntando esto, mira. Entonces tú con la tabla ya puedes responder varias preguntas. ¿Sí? Yo te puedo preguntar en dónde es menor o igual a 0, por ejemplo. ¿Qué me responderías? Lo mismo de arriba, solo que cerrado. Ajá. De menos 2/3 cerrado a menos 1/2 cerrado. ¿Sí? Haremos más ejemplos, ¿no? O sea, más ejercicios usando la tabla. Y esto será cada vez más entendible, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta, si no procedemos a hacer más ejemplos para entender mejor esta idea. Entonces, muchachos, de ahora en adelante, en todas las clases de mate, hay tabla. Como dice el de los Simpsons, ¿no?
Hay tabla, muchachos. Van a ver que para resolver inecuaciones es, en su gran mayoría, uso de la tabla, pero uso consciente de la tabla, ¿ya? O sea, no por... O sea, entendiendo de que la tabla es una esquematización de este teorema de A por B mayor que 0 o A por B menor que 0. ¿Sí? Inge, una Diga, pregunta. dime. O sea, X pertenece al intervalo de abierto de menos 2/3 a menos 1/2 abierto, por lo que si fueran cerrados nos diera 0, ¿verdad? Si O sea, yo son pusiera... abiertos. Ajá, Ay, ajá, por eso no considero en donde se hace 0, porque solo me está pidiendo menor. sí, eso. Ay, gracias. Ujú. Ya. Solo te pide menor nada más aquí en lo de color negro. A ver, vamos a poner este otro ejemplo. A ver, vamos a resolver inecuaciones cuadráticas, ¿ya? Bien, dice, resuelve esta bonita inecuación. Copiar. Pegar. A ver, solo denme un segundo, no copiaron todavía. 6x cuadrado. Ya, está chévere esta. A ver. Advertencia, antes de que... O sea, antes de la guerra, advertencia. Cuidado con usar el Photomat, ¿ya? Si usan el Photomat, les corto las manos, virtualmente. ¿Ya? No usar el Photomat, ¿ya? No. En tu tarea tal vez sí, para saber a dónde quieres llegar. En las pruebas, no, por favor. Nada de Photomat, nada de... ¿Cuál es el otro? Symbolab, todos esos que hay. ¿Ya? Si quieres tener como alguna guía a dónde querés llegar, pues ya está bien. Pero pues otra vez, no dejes que la tecnología te diga qué hacer a ti. Al revés debería ser. Mira, dice, resuelva en los reales de esta inecuación. Y es una inecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vamos a apuntar? Otra vez vamos a apuntar a un A por B, en este caso menor a 0. Entonces yo debería factorar esto, ¿no? ¿Estamos? Entonces yo tengo que factorar esa situación. Profe, ¿qué es Photomado? Lo que dijo, mejor que no sepas. No te voy a decir. Ya. Entonces, ¿qué voy a tener? Vamos a escribir esta desigualdad. Estoy trabajando en los reales, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Trabajando en los reales. No tengo ningún problema con esa expresión. Es un polinomio de grado 2. No hay raíces, no hay divisiones. Estoy trabajando en el conjunto que me dieron, en los reales. 6x cuadrado menos 23x más 20 menor a 0. Entonces, ¿esto a qué será equivalente? Debo factorar. ¿Ya? Entonces, podríamos hacer esto. De 3/6 de x más 20 es menor que 0. Eso sería 6x cuadrado menos 23/6 x. A ver, más menos 23 doceavos al cuadrado más 20 menos 6 por menos 23 doceavos al cuadrado menor a 0. ¿Sí? Estoy completando el trinomio cuadrado perfecto.
Entonces, ¿qué me va a quedar? 6 que multiplica x menos 23 doceavos al cuadrado más 23 doceavos al cuadrado. Chuta, esto está bien feo. A ver, sería menos 6. 23 al cuadrado, 12 al cuadrado, que sería 12 por 12. Voy a simplificar aquí ya. Me quedaría esto. Entonces sería 6 por x menos 23 doceavos al cuadrado más 20 menos 23 al cuadrado sobre 24 menor a 0. Y esto me va a quedar 6 por x menos 23 doceavos al cuadrado. ¿Ya? 20 sería ¿qué? En términos de denominador 24, a ver, sería 480 sobre 20. Sobre 24. 24, ajá. Menos, y 23 al cuadrado es 23 por 23, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. ¿Cuánto les da? Vamos a hacer aquí a mano, ¿no? 9, 3 por 2. 329. 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. 9, 6 por No, 500. No. 500, ¿no? 529. Menor a 0. Sí, irán viendo, me vaya a equivocar en algo. Entonces me quedaría aquí 6x menos 23 doceavos al cuadrado. Aquí me quedaría 480, 20, 49, ¿no? Menos 49, 24 avos, menor a 0. Saco factor común 6. Entonces me queda x menos 23 doceavos al cuadrado menos 49 sobre 6 por 24. Ahí. Y esto quedaría 6 que multiplica x menos 23 doceavos al cuadrado menos 6 por 4, 24. 4 voy 2, 6 por 2, 12 y 2, 144. Qué bonito. ¿Ya? A ver, aquí voy a hacer dos cosas. Ya para deshacerme de este 6. Fíjate que es 6 por todo este número, ¿no? Entonces puedo multiplicar por un sexto. Y chao. Entonces simplemente me quedaría al cuadrado menos 7 doceavos al cuadrado. Menor a 0. Diferencia de cuadrados. X menos 23 doceavos más 7 doceavos por x menos 23 doceavos menos 7 doceavos. Menor a 0. Y me queda x menos 23, menos 23 más 7 son menos 16, ¿no? 16 doceavos y 16 doceavos serían 4 tercios. Y acá sería 30 doceavos y 30 doceavos es 6 quintos. Medios. ¿Cuánto? 5 medios. 5 medios, 30 doceavos, a ver. 30, quinta, 6. Sí, no tiene razón, 5 medios. Ahí. Menor a 0. Sí, menos 4 tercios y 5 medios. Y ya. Tengo ahí factorado, ¿no? Ya tengo un A por B menor que 0. Entonces, vamos a la esquematización para la resolución de esto. Ya, este fue un poquito largo obtener el... Profe, disculpe una pregunta. Dime.
Me entró una duda. Si nosotros en un examen no ponemos el signo de equivalencia, ¿estaría mal Eh, en el tú mismo, proceso? tú mismo puedes responderte esa pregunta. Ok, bro, gracias. Claro, o sea, porque eh, ¿cuál es la esencia de equivalente? Lógicamente, de que el valor de verdad de 6x cuadrado menos 23x más 20 menor a 0 es el mismo del producto de estos dos menor que 0. ¿Sí? Entonces tienes que poner, ¿no? Equivalente aquí. Ujú. Gracias. Ya. Entonces ahora, esquematicemos esto. Vamos con x menos 4 tercios, esto está facilito. Para que x menos 4 tercios sea positivo, x debe ser mayor que 4 tercios. Y para que x menos 4 tercios sea igual a 0, por supuesto x debe ser igual a 4 tercios. El otro. Para No que es x... menor en que, disculpe. es que solamente estoy viendo en dónde es positivo y en dónde es negativo. Ok. Para hacer la tabla. Ajá. Bueno, aquí podríamos poner el otro, ¿no? Para que x menos 4 tercios sea negativo, x debe ser menor a 4 tercios. Ahora con el otro. Para que sea positivo, x debe ser mayor a 5 medios. Para que sea igual a 0, x debe ser igual a 5 medios. Y para que sea negativo, debe ser menor a 5 medios. ¿Sí? Entonces yo ya sé cada uno de ellos en dónde es positivo, en dónde es negativo y en dónde es 0. Entonces, ¿tú qué querrás? Tú querrás cuando el uno es positivo y cuando el otro es negativo. O querrás cuando el uno es negativo y el otro es positivo. ¿Sí o no? Porque esa es la única forma de que el producto sea negativo. Entonces la tablita nos va a ayudar a esquematizar esas ideas. Entonces vamos a armar la tabla. Me quedará ahí. Entonces pongo aquí x menos 4 tercios, x menos 5 medios, y aquí sería el producto entre los dos, ¿no? Ahí. Ubico los números que están involucrados. En este caso son dos. 4 tercios y 5 medios. ¿Quién es mayor que quién? Cinco medios mayor que 4 tercios. Ujú. Y si quisiéramos, podríamos hasta comprobarlo, ¿no? Ubico los ceros. Aquí sería el 0 para x menos 4 tercios, y aquí sería el 0 para 5 medios. Y ubico en dónde es positivo y en dónde es negativo. Mira, x menos 4 tercios es positivo cuando es mayor a 4 tercios. Aquí tengo 4 tercios, o sea, aquí y acá. Por lo tanto, acá debe ser negativo, que es lo que me dice lo que acabo de hacer, en color azul. X menos 5 medios, ¿en dónde es positivo? Cuando es mayor a 5 medios. Aquí. En menores a 5 medios va a ser negativo. ¿Sí? Finalmente, pues hago la ley de signos. Negativo por negativo, positivo por negativo, negativo, y positivo por positivo, positivo. ¿Sí? Recuerda que estos son los intervalos menos infinito a 4 tercios, 4 tercios a 5 medios, 5 medios a más infinito. Entonces, con lo que acabo de sacar, mira, por lo tanto, x menos 4 tercios por x menos 5 medios menor que 0 será equivalente lógicamente a que x pertenezca a ¿qué intervalo, muchachos? De 4 tercios a 5 medios abierto. Muy bien. O sea, aquí. ¿Sí? Fíjate que no te pido
menor o igual. Si fuera menor o igual, entonces este sería cerrado, ¿no? Cerrado en 4/3, cerrado en 5/2. ¿Sí? Estaba trabajando en todos los reales. A ver, déjenme ver. Sí, estaba trabajando en todos los reales. Como este intervalo es subconjunto de los reales, luego ya encontré la solución. Todos los numeritos que están entre 4/3 y 5/2 son respuestas para mi inecuación. ¿Alguna pregunta, muchachos? Preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? A ver, voy a hacer otrita ya. Otrita de los mismos. A ver, entonces. Cambiémosle esto un poquito. No resolvamos esto en los reales. Como ven, si mejor resolvemos en los reales positivos. Resuelva la inecuación en los reales positivos. Estamos trabajando en los mayores que 0, ¿no? En este intervalo. Entonces, empecemos a trabajarlo. 2x² menos x menos 1 mayor que 0. Esta que es equivalente lógicamente a 2 que multiplica x² menos x sobre 2 menos 1 mayor que 0. Completa el trinomio cuadrado perfecto. x² menos x sobre 2 más menos 1/4 elevado al cuadrado menos 1. Como aquí tengo el 2, sería menos 2 por menos 1/4 elevado al cuadrado mayor a 0. Luego me quedará 2 que multiplica, completando el trinomio, sería x menos 1/4 al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 menos 1/4 al cuadrado, 1/16 y 1/16 por 2 sería 1/8. Entonces me quedaría 2 que multiplica x menos 1/4 al cuadrado, menos 1 menos 1/8 sería menos 9/8. Sacando factor común 2, me quedaría x menos 1/4 al cuadrado, menos 9/16, mayor que 0. Aquí puedo aplicar la multiplicativa de orden, multiplicar por 1/2, el sentido de la desigualdad se conserva, pero ya el 1/2 por 2 se hace 1, ¿no? Entonces me quedaría simplemente x menos 1/4 al cuadrado, menos 3/4 elevado al cuadrado, por leyes de exponentes. Y ya aparece tu diferencia de cuadrados, mira. X menos 1/4 más 3/4, x menos 1/4 menos 3/4. ¿De dónde nos quedará? Menos 1/4 más 3/4,
2 cuartos, que es 1/2. Menos 1/4, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos, que es menos 1. Ya, tengo mi A por B mayor a 0. Entonces, esquematicemos. ¿Sí? Ahora, para que x más 1/2 sea positivo, x debe ser mayor a menos 1/2. Para que x más 1/2 sea igual a 0, x debe ser igual a menos 1/2. Y para que sea negativo, x debe ser menor que menos 1/2. O sea, mira esto que estoy escribiendo, o sea, ya lo puedes hacer inclusive en tu cabeza, ¿no? Cuando estés desarrollando alguna prueba, pues esto ya no va a ser necesario. Ahorita como estamos aprendiendo, pues tal vez sí. Pero luego ya estoy en tu cabeza, ¿no? X más 1/2, ¿en dónde es positivo? Ah, mayores que menos 1/2. Negativo, menores que menos 1/2. ¿Dónde se hace 0? En menos 1/2. ¿Sí? Entonces ahora esquematizo. Fíjate que quieres que este producto sea positivo. O sea, tú quieres esto y esto, o bien esto y esto. ¿Sí? Eso es lo que querrías. Cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos. Y eso por el teorema. Entonces, ¿qué me va a quedar en mi tabla? Pongo x más 1/2, x menos 1. Un poco chueco. Ahí. Aquí sería el producto. Y ubico, ¿no? Menos 1/2 obviamente es menor que 1. Pongo mis intervalos. Pongo mis ceros. Aquí para 1/2. Para menos 1/2. Acá para 1. Y veo pues en dónde son positivos cada uno de ellos, ¿no? Este sería positivo aquí. Negativo acá. X menos 1 sería positivo aquí. Negativo acá. Multiplico con ley de signos, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, positivo. ¿Qué nos está pidiendo nuestra desigualdad? Que el producto sea positivo. O sea, aquí y acá. Estos dos intervalos son los que necesito. Entonces, por lo tanto, para que x más 1/2 por x menos 1 sea mayor que 0, sea positivo, x debe pertenecer como están separados, ¿no? Entonces sería la unión. A la unión de menos infinito a menos 1/2 unido de 1 a más infinito. ¿Sí? Pero, aquí va el pero, x pertenece al intervalo de 0 a más infinito. Acuérdate que esa era la restricción inicial de nuestro problema. Estoy en los reales positivos, ¿ah? No estoy trabajando en todos los reales. ¿Sí? Entonces, yo sé que x pertenece a este intervalo y también debe pertenecer de 0 a más infinito. Entonces voy a escribirle aquí. Es decir, x pertenece a este intervalo que está aquí. Y también pertenece al intervalo de 0 a más infinito. ¿Qué ves aquí de conocido en esta escritura? Algo que ya hicimos arriba con colores y liñitas y rayando. Definición de qué es esto que está escrito.
De la intersección. Muy bien. Intersección. Eso es definición de intersección. Entonces yo tengo que intersecar estos dos conjuntos. O sea, X debe pertenecer a este conjunto unido a este, y este intersecado de 0 a más infinito. Sí, aquí yo fue el signo. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ello. Rapidito. Aunque lo podemos hacer mentalmente ya. Pero como estamos aprendiendo, voy a hacerlo completo. Ubico mis 3 intervalos y vamos a usar colores. Celestito, verde oscuro, verde claro. Ubico mis números. Menos un medio estará por aquí. El 1 estará por acá. Primer intervalo. De menos infinito a menos un medio. Venga. Ahí. Segundo intervalo de 1 a más infinito. ¿Sí? O sea, lo celeste y lo verde debo intersecar con lo verde claro, de 0 a más infinito. ¿Ya? Y acuérdate que la intersección es lo que comparten. O sea, debo ver qué comparte lo verde claro con lo celeste y lo verde oscuro. ¿Ya? Entonces, ¿qué podrías decir? De 1 al infinito. Abierto, cerrado. Abierto. Abierto, ¿no? O sea, esto es equivalente lógicamente a decir que X pertenece al intervalo de 1 a más infinito. Esto. Es lo que comparten, esa es la intersección. Acuérdate, conjuntos intersecantes. Entonces X pertenece de 1 a más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro conjunto solución es de este intervalo. Todo número que esté de 1 a más infinito será respuesta para nuestra inecuación. ¿Sí? Hará que nuestra inecuación sea verdadera. Y esto porque estoy trabajando en los reales positivos. Entonces no pude haber tomado de menos infinito a menos un medio, ¿no? Eso es. Tal vez tú podías darte cuenta, ¿no? A ver, como estoy trabajando en los reales positivos, de menos infinito a menos un medio son solo negativos, entonces me quedo de 1 a más infinito. ¿Sí? Pero luego a veces hay intervalos medios raros, ¿ya? En donde si es necesario reinterpretar gráficamente. Entonces, por eso he hecho esto a manera general. Bien, eso es todo por hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta que tenga? Profe, la tablita es necesario, pero ya esta línea de tiempo, ¿qué es? Recta numérica. No, esa, no hay Recta problema. numérica. No Puedes hay hacer en problema. tu cabeza. Ajá. Se puede hacer en tu Sí, cabeza. por eso, ¿cómo es fácil en la cabeza? Claro, ajá. O sea, ahorita como estamos aprendiendo, no sé si te das cuenta, trato como de explicar hasta lo mínimo, ¿ya? Pero luego ya empiezo a acelerar, ¿sí? Está Aquí bien, profe, como nene. ajá, dale. Ponte aquí la completación del trinomio cuadrado perfecto, pues ya le doy de una, ¿no? Inclusive aquí podría ahorrarme algunos pasos. Pero igual sigo yendo un poquito, ¿ya? Es como que metí segunda nada más. Ya en los siguientes ejercicios, pues ya meto tercera, cuarta. Esperando que ya, pues me vayan siguiendo el ritmo. Y para ello, pues hay que entrenarse, ¿no? Hay que practicar. Hay que hacer la tarea, hay que revisar los ejercicios que se han hecho. Muy bien. Bueno, pilas el día lunes la prueba. Es acumulativa, ¿no? Lógica, conjuntos, números reales, hasta ecuaciones cuadráticas, dijeron.
Hoy tenemos la reunión de cátedra. Cualquier novedad, yo les escribiré ahí en el Teams. ¿Sí? Entonces estarán pendientes. Igual cómo va a ser el tipo de prueba, cuántas preguntas van a hacer, etcétera. El tiempo y todo eso ya les escribiré ahí en el Teams. Entonces solo resta de su parte pues estudiar, repasar los ejercicios que hemos hecho. Me parece que en el aula virtual general hay ejercicios también. Hay ejercicios resueltos también en el aula virtual. ¿Sí? Pueden hacer el cuestionario de autoevaluación para que les ayude a tener como guía de qué tipos de preguntas podrían ser, etcétera. ¿Sí? Entonces ya ahorita la pelota está en su cancha. Entonces échenle ganas, muchachos. Sí, esta ya es la última prueba del primer bimestre. Muy bien. Un buen viernes. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, Gracias. Inge. Hasta luego. Hasta luego.